El precio de la tortilla en México está convirtiéndose y siempre ha sido en un punto de tensión entre el sector productivo y el gobierno federal en las últimas horas. Esta mañana la presidenta justamente habló de este tema. Evidencia me parece, dos lecturas distintas sobre la realidad económica del país. Como sucede en este espacio, hemos hablado de cuál es la posición que tiene que tomar un gobernante. Un gobernante no puede hablar nunca mal de su propio país ni de su propia economía, siempre tiene que ser positivo, pero justamente la tortilla genera, me parece, esta dicotomía de discurso. Mientras los productores anticipan un aumento de 2 a 4 pesos por kilo, lo cual es una fortuna, las autoridades por su lado rechazan que hay condiciones que justifiquen el aumento. Y recuerdo a mi profesor de economía, me decía, esta es la gran tensión del costo del transporte, del costo de la tortilla. Siempre habrá dos extremos. Y cuando hablas del precio de la tortilla, en México es como en Estados Unidos hablan del precio de la gasolina. Exactamente. En Estados Unidos, como todo el mundo se mueve en su coche, y el transporte público sí es importante. La presión inflacionaria viene por la gasolina. La presión de la gasolina y en México viene por la tortilla. Exactamente. Porque todos comemos tortilla todos los días. Sí. Y varias veces, comida, desayuno, cena. La tortilla es la gasolina del mexicano. Exactamente, y justo. Y del 30, perdón, y viendo los datos que tenías en tu informe, del 30, dependiendo de la zona, entre el 30 y el 50% de la alimentación. ¿Dónde compras la tortilla también hace diferencia? Y el transporte. Base alimentaria. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de los lugares de producción? Exactamente. Desde donde está el maíz, etcétera, ¿no? Ahora, en zonas urbanas, el precio del kilo de tortilla se ubica alrededor de 23.7 pesos. Insisto, esto puede cambiar dependiendo de la zona, de acuerdo con datos del INEGI. No obstante, el promedio, de algún modo, lo que está ocultando es estos extremos de los que hablaba. Cuando ves en ciudades del norte, Mexicali o Hermosillo, puedes encontrar 35 pesos por kilo. Porque además se cura que el mínimo es más alto allá. Exactamente. Sí. Entonces el vendedor, todo se modifica. Todo se modifica. Y esto es una de estas cosas que discutía con alguien. Yo entiendo que hay muchas cosas que a alguien no le gusta no voy a decir quién, sí, pero entiendo que hay muchas cosas que a la gente no le gusta del país, pero es súper interesante ver que cuando las políticas de gobierno nos defienden contra el aumento de la gasolina, que no esté a libre mercado, ahí yo no escucho a nadie quejarse, ¿no? Mira, pero cuando está al revés dicen, ¿por qué está sucia? Es una de esas cosas que... Ve a cualquier país que y la gente tiene quejas de su gobierno. Siempre. Sí. Es el común denominador. Somos quejumbrosos los humanos. Y no le puedes dar gusto a todos. La verdad es que los dos Tampoco. puntos de vista son válidos. Son válidos. Yo estoy en contra del subsidio de la gasolina, por ejemplo, porque creo que es demasiado dinero que se va a subsidiar a los que podemos pagar gasolina y se sacrifica la construcción de hospitales o compra de medicamentos y cosas que van, eso sí, a la gente que no tiene. Que no tiene. Pero en fin. Ahora, regresando a la tortilla, desde la perspectiva del Consejo Nacional de la Tortilla, la CNT, evidentemente para ellos es un problema estructural de costos. Y hace un momento hablábamos del estrecho del Hormuz y el fertilizante, claramente, y tiene que ver con el fertilizante, tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con la desertificación del país, todo eso pega y por supuesto, el costo de la gasolina para transportar las tortillas. No es lo mismo que el molino en Ixtamal esté en medio de San Ángel a que el molino en Ixtamal esté en Mexicali. Ahora, el sector lo que asegura es que lo que está enfrentando es un déficit acumulado casi del 16%. Ese es de donde viene la presión. Derivado, claro, como dije, de insumos y gastos operativos. Ellos están esperando un aumento de 3 que se traduzca y que de algún modo mitigue los 3 pesos por litro de combustible que se está reflejando en que ellos estén absorbiendo el margen. Y ahora creo que esto es lo importante. Los productores además están hablando de competencia desleal por parte del sector informal, lo cual también es una realidad, que puede vender el precio de kilo de tortilla en 18 pesos. Sí. Entonces, de algún modo lo que están viendo es, están encontrando lo que se encuentra toda la economía formal del país. Compiten no solamente con la realidad competitiva de cualquier economía avanzada, sino también con la realidad competitiva de un país donde arriba del 50% se mueve en una economía informal. Ahora, mucha gente piensa que en alimentos no hay economía informal, pero es donde con mayor incidencia. La economía informal la vas a ver en todos los mercados europeos, tianguis, ambulancias, etcétera, etcétera. Estos productores pues tienen su local, pagan renta, pagan luz, pagan... Exacto. Entonces, los otros están
haciendo sus tortillas se van a venderlas a un mercado. En sus Claro. o en sus bicicletas. Yo hace años hablé con un experto de economía informal y le pregunté por qué hay economía informal y me contestó con una gran sabiduría. Porque hay compradores informales. Claro. Cuando tienes el 55% de los trabajadores se meten con la economía informal, ganando menos de lo que ganarán en la formal, en la mayoría de los casos, van a ir a buscar en la economía informal precios de 18 pesos contra el que tú dijiste de 23.70. Ahora, Digo, ¿qué es pues lo sí. que está buscando el Consejo Nacional de la Tortilla? Pues lo que acaba pasando en esta situación es trasladarle la falta de competitividad del sector al consumidor final. Y esto es donde el rol del gobierno, le guste o no a algunos, es hacer su mejor esfuerzo para que esto no suceda. Tiene que haber un ejercicio, especialmente si tú crees que el gobierno, porque hay gente que no lo piensa, debe intervenir. Yo creo que un gobierno debe intervenir cuando suceden este tipo de cosas, pero también al mismo tiempo tendría que intervenir para que no haya una distorsión por el lado informal. Entonces, No puedes combatir la informalidad. Tienes que hacer un esfuerzo. Por esa falta de competitividad también viene del aumento en los precios de los insumos. No, y viene porque el formal tiene más gastos, el formal tal vez paga impuestos, el formal Bueno, y tiene paga que un sacar los mínimo, permisos. y si paga un mínimo, También, pues sí. el empleado mínimo le cuesta al mes 14,000 pesos, porque tiene que pagar Seguridad Infonavit, social, etcétera. escribirlo y demás. La posición del Es lo que gobierno, es. Pues sí. la posición del gobierno, y lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, es que según los datos de la Secretaría de Agricultura y la Profeco, no hay registro o no hay un aumento registrado en el costo de maíz en grano ni en la harina, que son los principales insumos para hacer la tortilla. Entonces, la posición del gobierno es, pues, si no hay aumento en esto, no se tendría que traducir. es una Es que los posición precios pueden ser corta. los precios que todavía están, que todavía no resienten los aumentos de los energéticos. Mientras Porque los energéticos son muy Porque sensibles. hay que recordar que muchos energéticos fueron comprados y ahí están a precios de $60 el petróleo y barril, ¿no? El barril. Entonces todavía no se agotan esas reservas. No, y se está hablando de barriles de $150. Entonces, tarde o temprano esta presión se va a traducir en que el gobierno tendrá que dar un paso para atrás y esto se traducirá en, pues, una tortilla similar a los 35 pesos. La pregunta del millón es si la tortilla, el kilo de tortilla se irá a 35 pesos como está hablando la CNT, y si también del lado de la tortilla informal veremos un aumento de 18 a 24 pesos, porque vamos, si se queda en 18 pesos, no hay que ser un experto Todo económico mundo va a para- resentir los aumentos de los todo va a subir. combustibles, los fertilizantes, todo va a subir. Pues mira, el gobierno a través del monitoreo de 603 tortillerías del país lo que va a tratar de hacer es tener un esfuerzo de mitigar este aumento, y por ahorita está haciendo un llamado para que se eviten los incrementos, para que no se afecte el poder adquisitivo de las familias. Y claro, la tortilla es uno de los alimentos más importantes del país. Es sobre El alimento más es importante. el pilar Justo es la alimenticio base. del país. Es el alimento. Y además es una fuente de calcio, de proteína, o sea, es la base de Es un la gran alimentación de alimento. muchísima gente. en Ahora, México. muchos productores pequeños reciben una ayuda del gobierno. Capaz de son los que van a la economía informal. No lo sé, no conozco yo el mercado La cadena de valor. Sí. Está complicado. desde que plantan la milpa y te comes tu taco, no lo conozco, pero que es un alimento fundamental y un mercado complicado lo es. Definitivamente, y el verlo en la mañanera, que esté saliendo así, que haya presión, la intervención de la Profeco, pues todos son indicadores de que la presión es real y que la está sintiendo. Ahora, ojo, para los que nos están escuchando, la tortilla es el canario en la mina, como dirían los estadounidenses. Lo que veremos es un aumento generalizado o presión de aumento generalizado en todos los productos en general en el supermercado. Nada se zafa. Y bueno, Nada ya se se ve, sabe. eso ya se ve. Ya se ve. Eso ya lo Cuando vas al notas en el Entonces, cuando a vas al cuidar la súper, frutas, economía, verduras, a cuidar comida. el empleo, mayor responsabilidad, tratar de evitar los créditos, tratar de evitar el endeudamiento. Eso es lo que queda hacer como consumidor, Porque en la medida de lo posible. Estamos viendo tiempos difíciles. Sí. Punto. Aquí no hay de otra. ¿no? Pero aunque te limites a canasta básica y cuestiones de no lujo, ya ves un detrimento en tu economía y en tu patrimonio. Sí, claro, Pues subyacente vamos la a los que quieras. mensajes.